Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Al saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron y él curó a todos los enfermos. Les mandó enérgicamente que no lo publicaran para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y que en él pondrán todas las naciones su esperanza. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes, mi querido hermano. Te saludo en este sábado, que como bien sabemos, lo dedicamos a la Santísima Virgen María. Y la palabra de hoy nos dice, los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Como bien lo sabemos por la Sagrada Escritura, los fariseos, los escribas, los saduceos, los sumos sacerdotes y algunos otros grupos religiosos se oponían a la doctrina que Jesús predicaba. ¿Por qué? Porque Jesús era muy claro en su predicación. Hace unos días nos decía en la palabra, misericordia quiero, no sacrificios. Y recordemos que los fariseos se distinguían por ser hombres perfeccionistas ante los ojos de quienes los observaban. Cuando eran observados, eran los más generosos, los más piadosos. Presumían de seguir la ley al pie de la letra. ¿Qué decir de los escribas? Si eran los encargados de hacer los escritos. Eran expertos en saber punto y coma y no se les pasaba ni un detalle, pero eran incapaces de cargar cualquier carga. Por eso Jesús les decía, ustedes someten a la gente a cargas excesivas y no son capaces ni siquiera usted cargarla con la yema de su dedo. Los sumos sacerdotes que se aprovechaban del pueblo para tener sus propios intereses, abusaban de las personas. Y es Jesús que viene a liberar de la opresión a todo el pueblo, como en su momento nuestro Padre Celestial liberó al pueblo israelita, porque a Dios no le gusta que sus hijos vivamos en esclavitud. Dios nos da la libertad de elegir. Y a pesar de liberar al pueblo israelita, y a pesar de sus infidelidades, porque al primer momento de tentación volvían a caer en el pecado, Dios no los desamparó. Y en la nueva alianza les prometió que iba a tener misericordia. Y así como los fariseos se confabulaban para perseguir, para atacar y acabar con Jesús, debemos de tener cuidado, mis queridos hermanos, por qué personas tú y yo nos hacemos rodear el día de hoy. Por personas que realmente están en conexión y que realmente hacen el bien, o por quienes quieren hacer el mal. Confabularnos para atacar a uno de nuestros hermanos es fácil, mis queridos hermanos, porque hacer el mal no requiere ningún sacrificio, porque hacer el mal no requiere ningún esfuerzo. Y esto lo podemos ver a muchas magnitudes. ¿Cuántas veces no ha sucedido que llega alguien a nuestra casa parroquial, a nuestra iglesia, y se quiere integrar, y las personas que llevan años en los ministerios no los dejan participar? Porque si llegas a misa,
Las señoras que ya tienen mucho tiempo son las que leen, son las que cantan, son las que colectan. Y no permiten que nadie nuevo quiera participar. Y eso está totalmente mal. Es una mala práctica, porque todos tenemos derecho a participar en una celebración. Todos tenemos derecho a querer acercarnos a servir a Dios. Y nosotros, en lugar de oponernos cuando alguien llega a querer participar, debemos de alegrarnos, debemos de recibirlos con amor, debemos de recibirlos con justicia, porque eso fue lo que Cristo predicó. Cristo predicó con amor y con justicia. Nosotros debemos ser discípulos que llamemos a los hermanos a acercarse, no con palabras, con nuestros testimonios, con nuestras acciones, que la persona que vea nuestro actuar en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, por medio de esa vivencia digan, yo me quiero acercar a Dios porque esta persona predica a Dios, porque a través de su mirada, a través de sus palabras, a través de su comportamiento, siento la presencia de Dios. Qué diferente sería que mediante nuestro actuar pudiéramos ser llamarada, luz en la oscuridad de quien necesitan acercarse a Dios, de quien necesita conocer a Dios. Porque no hay nadie en la tierra que pueda decir, yo conozco a Dios al 100%. Cada día es un descubrimiento y es a través de nuestros hermanos como aprendemos a conocer a Dios, como aprendemos a conocer a Jesús. Por eso Jesús decía, al Padre nadie lo ha visto, pero el Padre ha enviado al Hijo, y quien recibe al Hijo, recibe al Padre. Así que el que rechaza a algún hermano cuando se acerca a la casa de Dios, no está rechazando al separado, no está rechazando al divorciado, no está rechazando a la madre soltera, no está rechazando al joven que ha caído en el alcoholismo, en la drogadicción, no está rechazando al homosexual, está rechazando a Jesús. Por eso la palabra es muy clara y nos dice, Señor, pero ¿cuándo te vimos que tuviste hambre y te negamos el alimento? ¿Cuándo tenías sed y no te dimos agua? ¿Cuándo te vi de forastero y no te hospedé? ¿Cuándo estuviste encarcelado y no te visité? Y Jesús es muy claro. Cuando no lo hiciste con uno de tus semejantes, tampoco lo hiciste conmigo. Realmente decimos seguir a Jesús, debemos de acoger a nuestros hermanos con amor. Que seas instrumento para que se acerquen. Pero mucho ojo, mi querido hermano. Si has sido instrumento para que alguien se aleje de la Santa Misa, de algún grupo parroquial, para que alguien se aleje incluso de la iglesia por tus malas acciones, cuidado. Porque no estás trabajando para Dios, estás trabajando para el enemigo. De nosotros depende el acercar, no el juzgar, no el criticar, no el poner el pie, sino en consolidarnos como iglesia, porque cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo místico de Cristo. Al saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron y él curó a todos los enfermos. Fíjate qué importante. Jesús sabía que era perseguido y se retiró de allí. Como muchos de nuestros hermanos, al sentirse juzgados y perseguidos, prefieren retirarse, prefieren mantener su distancia. Sin embargo, también nos dice la palabra, Jesús curó a todos los enfermos. No te dice curó a uno, no te dice curó a dos. Curó a todos los enfermos. Porque Jesús no hace distinción. Porque Jesús viene a sanarnos a todos sin importar nuestro presente, sin importar nuestro pasado, sin importar nuestro pecado. Jesús hoy viene a sanarte. Después de haberlos curado, les dijo enérgicamente que no lo contaran,
para que se hicieran realidad las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. A eso vino Jesucristo, para hacer brillar la justicia sobre todas las naciones, para que a pesar de la persecución de los fariseos, para que a pesar del acoso de los sumos sacerdotes y de que lo hicieron padecer y lo hicieron sufrir y lo hicieron morir en la cruz, brillara la justicia. Por eso Jesús resucitó, porque era necesario que Él padeciera y resucitara para que se cumpliera la Escritura y para que la justicia brillara sobre todas las naciones. Por eso la palabra nos dice el día de hoy: y en Él pondrán todas las naciones su esperanza. Cristo es la luz del mundo. Cristo es quien nos pone el camino de la salvación. Pero Dios nos da la libertad de elegir entre el bien y el mal, entre la salvación y la perdición. Realmente, ¿para quién estamos trabajando el día de hoy? ¿Para Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, o para el maligno? ¿Realmente eres capaz de acercarte a Dios, de dar testimonio y de ser esa llamarada, esa luz para que los que viven en oscuridad sigan a Jesús? ¿O realmente te has encargado de confabularte con los demás para hacer el mal? Esta es la pregunta del día de hoy. ¿Soy instrumento de salvación o soy instrumento de condenación? ¿Llevo a mis hermanos por medio de mi testimonio a acercarse a Dios? ¿O más bien los invito a tomar distancia? Pidámosle hoy, mis queridos hermanos, a la Santísima Virgen María que interceda por cada uno de nosotros, que infunde en nosotros la necesidad de acercarnos a Dios con un corazón contrito, que infunde en nosotros la necesidad de ser misericordiosos, de amar al otro sin juzgarlo, de acariciar con el alma a aquel que nos necesita, de visitar al enfermo, de dar comer al hambriento, de fortalecer al sediento, no solamente de agua, sino también de esperanza, de fortaleza, de lucha continua. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia. Feliz fin de semana, mi querido hermano. Te mando un muy fuerte abrazo. No olvides compartir este mensaje que sin duda alguna nos ayudará a acercar a muchos hermanos al camino de Dios.